¿Qué pasaría si la oscuridad que temes fuera, en realidad, una puerta entreabierta hacia tu renacimiento? Imagina la habitación a medianoche, ventanas cerradas, el pecho apretado, la mente repitiendo que nada cambiará. En ese silencio que duele, una chispa insiste. Es pequeña, pero te llama por tu nombre. Esa chispa tiene un nombre antiguo y vivo: esperanza en tiempos oscuros. Y no es una frase bonita para consolar, es una corriente que nace cuando las palabras del Corán tocan la herida sin maquillaje. Respira hondo y di: Bismillah, no estás aquí por casualidad. Alá te guió hasta esta señal. Pocas personas saben esto, pero existe una verdad que la prisa entierra y que fue protegida por siglos. Las palabras del Corán no solo informan, transforman. No solo explican, abren un sendero practicable, incluso cuando el mundo se vuelve estrecho. Quizá hoy Alá está respondiendo súplicas que pronunciaste cansado. Quizá esta es la escena que se alinea antes del amanecer. Siente el latido. No es debilidad temblar, no es falta de fe sentir miedo. La trampa es creer que tus sombras te definen. Hay esperanza en tiempos oscuros, porque el decreto de Alá trae misericordia incluso cuando tus ojos ven caos. ¿Y si aquello que llamaste pérdida era una protección? ¿Y si esa negativa te salvó de un precipicio más hondo? Permite que esta idea se asiente sin resistencia. Las palabras del Corán no se apagan cuando sufres. Al contrario, descienden hasta la grieta y la convierten en fuente. Este video es un espacio sagrado. Iremos directo al punto, sin relleno ni rodeos. Verás escenas que se parecen a tu historia, espirales de ansiedad que se desenredan en paciencia, culpas que encuentran perdón, silencios que se vuelven súplica. No sueltes esta cuerda. Hay una revelación esencial sobre tu situación que necesitas escuchar antes de salir. Vas a reconocer tu propio reflejo y con él una salida real. Si sientes el pecho abrirse, quédate. Si arde la duda, también. Porque cuando la verdad de Alá abraza al que cree y al que pregunta, lo que viene tiene filo y consuelo, ritmo vivo, golpes de luz y una promesa que no falla. Esperanza en tiempos oscuros no es un eslogan, es el mapa que vamos a desplegar, línea por línea, con las palabras del Corán como faro y refugio. Antes de sumergirnos, detente un instante, respira hondo y di Bismillah, como quien abre la puerta de un santuario. Este encuentro es más que un video, es un acto de fe compartida. Si estas palabras están rozando tu herida, te invito a declarar en los comentarios aquello que tu alma busca afirmar. Confío en Alá, aunque mis ojos no vean. Es una declaración pública de tawakkul, un paso que separa el peso del pasado de la ligereza del propósito. Sé que no todos aceptarán esta ruta. Algunos dirán que la fe es evasión. Tú y yo sabemos que es enfrentamiento sincero con lo que duele. Escribe y afirma tu lugar. Y si esta chispa trae calma a tu corazón, permite que se expanda como Sadaká Yariyah. Un me gusta empuja esta lembranza hacia quien está a un paso del desánimo y puede convertir una noche insoportable en una mañana respirable. Comparte con quien necesita una señal. Quizás seas el medio por el cual Alá lleve alivio a otra alma. Suscríbete, porque aquí encontrarás lo que tu corazón ha estado buscando, una comunidad que recuerda, un espacio donde no estás solo, un hilo de esperanza en tiempos oscuros, sostenido por palabras del Corán que se vuelven dirección práctica. Mantén la atención. Alá reveló algo muy importante sobre esta situación y necesitas oírlo antes de salir de este video. No entregaremos la respuesta de golpe, la prepararemos contigo, paso a paso, para que no sea solo información, sino transformación. No estás aquí por accidente. Fuiste guiado hasta este instante para escuchar lo que tu corazón ha pedido en silencio. Ajusta tu intención. Oh Alá, abre mi pecho,
aclara mi mente y fortalece mi paciencia. Si resuena, deja tu huella. Comenta con fe, apoya con caridad. Únete a la familia que camina bajo el mismo faro. Lo que está por revelarse puede cambiar la forma en que miras la noche y con ello el amanecer que te espera. El aire huele a sal y miedo, la arena se pega a los tobillos, el ruido de los cascos se acerca como un trueno que no pide permiso. Delante, el mar cerrando todas las salidas. Detrás, la arrogancia de un ejército que quiere devorar lo que amas. Te han dicho que todo vai dar certo, tantas veces que a frase perdeu cualquier poder. Sin embargo, algo dentro late insistente, como si la esperanza en tiempos oscuros se negara a rendirse. Mira la escena, una comunidad exhausta, niños con ojos grandes, ancianos que temblan, madres abrazando con fuerza, y en el centro, un profeta que no juega a la negación, que siente la presión del límite, y aún así, afirma con una serenidad que corta el pánico: no. Mi Señor está conmigo, Él me guiará. Esa frase no es una metáfora bonita, es una cuerda que se lanza a quien ahoga. ¿Cuántas veces tu futuro te ha parecido exactamente así? Mar adelante, amenazas atrás y tú en medio, con la garganta cerrada y la mente corriendo. Si tus noches se parecen a un desierto sin salida, no te culpes. El Corán no ridiculiza tu ansia, la ilumina, y por eso, en la frontera de lo imposible, las palabras del Corán se vuelven mapa. Oh, creyentes, busquen ayuda en la paciencia y en la oración. Alá está con los pacientes. Tal vez te enseñaron que el tiempo lo cura todo, pero ¿y si lo que cura no es el reloj, sino el encuentro entre tu herida y la palabra? ¿Y si la ansiedad por el mañana no es un defecto irreparable, sino un lugar donde se revela un sentido que no estabas viendo? Piensa en la respiración de esa gente al borde del mar. No era una multitud de héroes de película, eran personas como tú, con deudas, cicatrices, recuerdos de humillación, culpas que todavía escuecen. La diferencia no fue la ausencia de miedo, sino la presencia de una certeza mayor que el miedo, porque la esperanza en tiempos oscuros no es optimismo ingenuo, es la confianza de quien sabe que el desenlace pertenece a los justos, incluso cuando el mundo grita lo contrario. La escena es brutalmente humana. El mar no se abre antes de que el pie se moje, la promesa no llega con fuegos artificiales, y la guía se pronuncia con una frase tan simple que parece imposible que contenga tanta fuerza. Mi Señor está conmigo, Él me guiará. La cercanía de Alá no es teoría, es compañía real del pánico. Y mientras el enemigo acelera, el profeta no niega la amenaza, pero mira más alto. ¿Tú has intentado mirar más alto o has permanecido hipnotizado por el ruido de los cascos? ¿Has confundido previsión con control absoluto? Prudencia con desesperación. Cuando la mente entra en modo y sí, no necesitas una clase sobre estadística de riesgos. Necesitas la cuerda de la palabra, el ancla que dice, habrá oleaje, pero no estarás solo. Observa cómo el Corán valida tus pruebas sin adornos. Seréis probados con algo de miedo y hambre y pérdida de bienes, vidas y frutos, pero da buenas nuevas a los pacientes. Nada de gaslighting espiritual. El texto no te pide que finjas, te enseña a responder. Sabr no es anestesia, es músculo. Tawakkul no es pasividad, es orientación, hacer lo que está en tu mano, con el corazón anclado en quien domina lo que no controlas. En el borde del mar, Musa no improvisa una salida creativa, espera la indicación y golpea el agua con el bastón cuando se le ordena, el gesto más absurdo a ojos del cálculo humano y al mismo tiempo el más exacto en la geometría del decreto. ¿Y si tu salida requiere un paso aparentemente inútil, un pequeño acto concreto que rompa el hechizo del pavor? ¿Y si la estrategia que buscas es sencilla y repetible, oración que aterriza la mente, paciencia que desactiva el pánico,
responsabilidad limitada a lo que sí puedes mover hoy. Vuelvo a tu habitación a medianoche. Esa bruma que nubla el pecho tiene un patrón. Comienza con imágenes de catástrofe, sigue con comparaciones injustas con vidas ajenas y termina convenciendo de que el mar no se abre para gente como tú. Las palabras del Corán narran otra cosa. El mar se abre para comunidades cansadas que obedecen en lo pequeño, para corazones con grietas que eligen ser leales cuando nadie mira. Y si preguntas cómo se sostiene la esperanza en tiempos oscuros sin caer en la ingenuidad, la respuesta es este equilibrio: ojos abiertos a la amenaza, oídos abiertos a la revelación, manos ocupadas en el bien posible de hoy. Busquen ayuda en la paciencia y en la oración. Esta no es una consigna motivacional, es ingeniería del alma. La oración desacelera el molino mental, reubica el foco, reordena prioridades. La paciencia no es esperar sentados, es la tensión correcta entre persistir y soltar el control del resultado. Y cuando el latido se acelera, repite lo que los veredictos del mundo no pueden tocar. A Alá pertenecemos y a Él retornamos. No es resignación, es identidad. Hay una objeción que puede estar levantándose en ti. He orado y sigo frente al mar. Sí, y esa también es escena coránica. Musa huyó temeroso, pidió ser guiado por el camino recto, aprendió a respirar en el desierto antes de respirar frente al mar. El proceso no niega tu prisa, la domestica. A veces la salida no es milagro inmediato, sino camino, pequeñas decisiones alineadas con la promesa. No adivinas la fecha exacta, pero afirmas que el autor de la historia está contigo y te guiará. Permite una pregunta incómoda. ¿Y si tu ansiedad no es falta de fe, sino hambre de dirección? ¿Y si el mayor error que cometes, del que nadie te habla, es intentar resolver el mar con los mismos cálculos que te metieron en pánico? Hay un secreto en esta historia que pocos conocen. No fue el bastón el que abrió el mar, fue la obediencia a la palabra que ordenó usar el bastón. La herramienta importó porque la voz que la ordenó era la voz. Tu herramienta puede ser un cronograma, una conversación, un no que custodia tu paz, un sí que estaba postergado. Sin la palabra, la herramienta es palito. Con la palabra se vuelve llave. Haz este ejercicio breve. Cierra los ojos un instante. Respira profundo. Visualiza el mar exactamente como aparece en tu vida. Deudas, diagnósticos, puertas cerradas, expectativas que te aprietan. Y, sin dramatizar, pronuncia con el corazón: Ya Rab, enséñame el siguiente paso, dame sabr, ordéname por dentro. Luego, elige un acto mínimo de obediencia concreto y medible hoy. 2 rak'at que te devuelvan foco. Un mensaje pedido por justicia y dicho con gentileza. Una microtarea que despeje la mesa. Aprende a leer la marea. Cuando el miedo suba, baja el volumen del mundo y sube el de las palabras del Corán. La esperanza en tiempos oscuros madura cuando integras esta coreografía. Sabes que las olas no obedecen tus dedos, obedecen a quien te dio dedos para construir. Y si la mente insiste, ¿y si me trago el agua? Recuerda que la promesa no se negocia. Alá está con los pacientes. ¿De verdad crees que Él te trajo hasta la orilla para divertirse con tu angustia? ¿O será que está forjando en ti un tipo de victoria que no depende de aplausos? Antes de seguir, te pido algo que no es un trámite. Escribe en los comentarios una declaración de fe que rompa tu círculo de pánico. Dilo en público como un acto espiritual. Confío en Alá, aunque el mar siga delante y el ruido detrás. No es para quedar bien, es para alinearte con la verdad que te sostiene cuando nadie te ve. Si te cuesta, dilo con manos temblorosas. La honestidad pesa más que la retórica. Este espacio es para quien decide creer con la herida abierta, para quien reconoce que necesita ser guiado, perdonado y fortalecido por Alá.
Deja tu rastro de tawakkul y que tu palabra sea testimonio. Ahora sostén este hilo, porque viene un giro que quizá no esperabas. Cuando el mar se abrió, no fue para exhibición de milagros, fue para camino. La apertura no es un espectáculo para distraerse, es una senda para atravesar. La esperanza en tiempos oscuros no es una sala de espera eterna, es un corredor de decisiones pequeñas y valientes. Y hay otra verdad que duele y salva. No se trataba solo de escapar del enemigo, sino de ser transformados mientras caminaban entre paredes de agua. ¿Te das cuenta? No basta que tu situación cambie si tú sigues igual. Por eso las palabras del Corán no prometen únicamente un desenlace. Prometen un tipo de persona que emerge del desenlace, más real, más humilde, más exacta en su amor. Si te preguntan qué cambió, que puedas decir: aprendí a escuchar en la orilla, a actuar con obediencia en lo pequeño, a sostenerme de una frase que no se oxida. Mi Señor está conmigo, Él me guiará. Respira profundo. Permite que esta certeza se asiente. Tal vez lo que estás a punto de descubrir sobre otra herida, igual de urgente, haga que todo termine de encajar donde antes solo había ruido. La casa está en 1900, pero no es paz. Es un silencio que duele, ese que aparece cuando una silla queda vacía, cuando un perfume que ya no vuelve se queda suspendido en el aire como si no supiera despedirse. La ausencia pesa distinto en la madrugada. Cada objeto recuerda un nombre, cada rincón repite una historia que ya no se puede continuar. Hay una palabra que asusta y al mismo tiempo describe con precisión lo que la piel siente: luto. No es solo tristeza, es un terremoto invisible que desordena los días y apaga los colores. Y sin embargo, justo donde parece terminar la luz, el libro enseña un modo de respirar. Mira a un padre que conoce la clase de dolor que deja sin aire, Jacob, con la garganta apretada por el recuerdo de Yusuf, sosteniendo una familia a punto de partirse por la culpa y la mentira. Él no niega la herida, no se refugia en frases prefabricadas, no llena el vacío con ruido. Se volvió de ellos y dijo: «Oh, mi pena por José», y sus ojos se blanquearon de tristeza y estaba sofocado. La revelación no es indiferente a la pérdida. La describe con crudeza y, luego, muestra un camino que muy pocos conocen, porque requiere un gesto que parece contradictorio: hablar de la herida con quien ya lo sabe todo. Solo me quejo de mi aflicción y de mi tristeza a Alá, y sé de Alá lo que vosotros no sabéis. Percibes la delicadeza. No es un grito a la nada, no es un desahogo sin destinatario. Es una queja dirigida al único que escucha sin cansarse, que entiende sin confundir, que abraza sin prometer mentiras. Y acto seguido, el mismo padre que llora instruye a sus hijos y a ti a no soltar la cuerda. Hijos míos, id y averiguad sobre José y su hermano, y no desesperéis del alivio de Alá. Nadie desespera del alivio de Alá, excepto el pueblo incrédulo. Aquí hay una llave para la esperanza en tiempos oscuros. El alivio es real y tiene autor. Te has descubierto reviviendo la última escena una y otra vez, como si repasar pudiera traer de vuelta. Te invadió la culpa por no haber dicho algo, por no haber estado, por lo que hiciste o dejaste de hacer. El duelo moderno a veces confunde dos verbos: recordar y castigarse. Jacob recuerda, pero no se castiga. Llora, pero no se rinde al sinsentido. Confiesa su pena, pero no la convierte en identidad. La revelación no te pide que seas de piedra, te enseña a quejarte con dirección. Y ahí aparece el primer quiebre de expectativas. No es el tiempo cura todo, es la palabra orienta todo. El tiempo solo, sin guía, acumula polvo sobre una herida abierta. La palabra, cuando se vuelve práctica, transforma ese borde en fuente. Por eso la esperanza en tiempos oscuros no es autoengaño, es el fruto del encuentro entre tu pérdida y las palabras del Corán.
Algunos dirán que esto es debilidad, que el fuerte sigue adelante y entierra. Pero, ¿de verdad crees que negando la ausencia vas a honrar a quien se fue? ¿De verdad piensas que tu llanto desautoriza tu fe? El libro te presenta a un profeta de espalda erguida y ojos blanqueados por la pena. La fe no cancela el temblor, lo ubica. Tal vez preguntas, ¿cómo se vive este luto sin convertirse en él? El texto te ofrece 3 pasos concretos, tan humildes, que pueden parecer poca cosa para una herida así, y justo por eso funcionan. Primero, darle nombre a la pena ante Alá. Jacob dice, mi aflicción y mi tristeza con claridad. No dramatiza, no disfraza. La ansiedad que el luto trae, ese miedo a olvidar la voz, ese pánico a la próxima fecha clave, ese sobresalto. Cuando aparece una canción, no se cura con silencio, sino con súplica específica. Segundo, sostener la posibilidad del alivio sin saber su forma ni su fecha. No desesperéis del alivio de Allah. No promete un desenlace exacto, promete compañía y dirección. Nadie puede garantizarte cómo vendrá la calma, sí podemos garantizarte de dónde. Tercero, convertir la memoria en obra. Honrar a quien partió con actos que le habrían hecho sonreír, con sadaká en su nombre, con plegarias que sostienen su recuerdo en luz. La esperanza en tiempos oscuros madura cuando tu amor deja de pelear con la realidad y aprende a florecer dentro de ella. Pausa un segundo y examina el rumor que corre por dentro. Si hubiera llegado antes, si no hubiera dicho eso, si yo. La culpa es una espina que impide dormir y aún así no corrige nada del pasado. Jacob, que conoce la traición y la mentira, no niega la responsabilidad de sus hijos, pero tampoco convierte el rencor en casa. Llama a la paciencia hermosa, a esa manera de sostener la dignidad sin ceder al veneno del resentimiento. La paciencia hermosa no es pasividad, es el arte de responder sin contaminarse. Pregúntate con honestidad, ¿tus recuerdos alimentan tu rencor o tu gratitud? ¿Tu relato sobre el que se fue te encierra en lo que faltó o abre espacio para lo que dejó sembrado? Aquí la revelación es quirúrgica. El alivio de Alá no borra la historia, la redime. Te lleva de ¿por qué me quitaron? ¿A qué me encomendaron? Esta pregunta evita la marea de lágrimas, le da cauce. Por eso, cuando la noche es un corredor largo, repite con los labios secos lo que Jacob enseñó con los ojos blanqueados. Solo me quejo de mi aflicción y de mi tristeza a Alá. No es un conjuro, es el gesto que te devuelve al único lugar donde la pena no se vuelve ídolo. Te propongo una micropráctica que no pretende arreglarte, sino sostenerte. Esta noche, prepara un rincón sencillo, una taza tibia, luz tenue, el teléfono lejos. Si puedes, haz rakat con intención de alivio para tu duelo. Si no, siéntate igual y habla con Alá como Jacobo lo hizo. Cuéntale lo que más te pesa de la ausencia, el detalle más sencillo, el momento que se repite, el miedo a olvidar la risa o a acostumbrarte al vacío. Luego, elige un acto de bien en nombre de esa persona, un plato de comida a alguien que lo necesita, un mensaje de reconciliación que la honraría, una lectura de una página del Corán pidiendo que su recompensa sea transferida a su balanza. No subestimes el poder de lo pequeño. A veces, el corazón aprende a respirar a través de tareas con principio y fin. La esperanza en tiempos oscuros no se instala en discursos grandilocuentes. Hace casa en hábitos sencillos que se sostienen cuando el resto tambalea. Quizá tu dolor no sea la muerte, sino otra forma de pérdida. Una relación que terminó, una amistad quebrada, un sueño que no llegó, una salud que se fue retirando sin hacer ruido. El luto no solo es entierro, es todo proceso en el que el corazón tiene que despedirse de una expectativa para poder seguir vivo. El método que enseña el libro sigue vigente. Quejarse con dirección, no desesperar del alivio, obrar el bien como respuesta. Aquí viene un cuestionamiento que puede parecer duro.
pero libera. ¿Crees que Alá no se ocupa de lo que te duele? ¿Crees que tu pena se perdió en el ruido del mundo? Si piensas eso, tu imagen de Alá es demasiado pequeña. En cambio, cuando te colocas en la postura de Jacob, cambias el eje. Aceptas tus lágrimas como parte del camino y no como su final. El duelo deja de ser el enemigo a derrotar y se vuelve la estación donde aprendes un amor más ancho, menos dependiente de lo que el ojo ve. Este proceso no niega las recaídas. Habrá días con sonrisa y días en los que la ausencia vuelve a entrar sin permiso. No fallaste, eres humano. Lo que marca la diferencia es a dónde va tu corazón cuando el golpe reaparece. El Corán te enseña una dirección para cada recaída. Súplica, recuerdo consentido, obra. Si hay noches en las que el cuerpo se tensa, convierte esa tensión en una plegaria breve. Oh Alá, tú sabes lo que esta pérdida me hace. Toma de mí lo que me rompe y devuélveme como quien confía. Si sientes que la culpa te muerde, respóndele con una obra de bien que honre a la persona. Si la desesperanza entra por la puerta, contéstale con la frase que no caduca: el alivio de Alá existe, y aunque mis ojos aún no lo vean, mi corazón lo espera. La esperanza en tiempos oscuros no pide que adivines el cómo, pide que decidas el dónde y el quién de tu confianza. Hay un punto del camino en el que esta historia suele dar una vuelta que nadie anticipa. Jacob no solo se sostiene, sostiene a los demás. Desde su herida, instruye a sus hijos. Desde su pena, recuerda el alivio. El duelo vivido con Alá te vuelve cuidador de otros duelos. Te da una sensibilidad fina que percibe el temblor en los ojos ajenos. Te vuelve hogar para quien todavía no puede decir «me duele». Y no se trata de ocupar el lugar del que se fue, se trata de ocupar por fin el tuyo desde una profundidad que antes no tenías. Tal vez esta sea la parte que no esperabas. La pérdida puede volverte más verdadero, más compasivo, más exacto en el amor, si eliges caminar con la palabra. Cuando la memoria cambia de tono y la pregunta pasa de ¿por qué me lo quitaron? ¿A qué se me confía a partir de esto? Algo del cielo entra en la casa. La esperanza en tiempos oscuros se hace compañera y no visita. Quiero pedirte un gesto valiente y espiritual. Escribe en los comentarios una declaración de fe que nombre tu pérdida sin vergüenza y al mismo tiempo se niegue a rendirse. Di: confío en Alá en medio del luto. Él escucha mi queja y me dará alivio. No es una consigna para quedar bien, es una elección pública de tawakkul que corta el bucle de la culpa y la desesperanza. Si te tiembla la mano, escríbelo igual. Si te vienen lágrimas, que sean tu tinta. Este acto es para quien desea ser guiado, perdonado y fortalecido por Alá, para quien quiere que su dolor deje de ser un cuarto cerrado y se convierta en un lugar donde la misericordia entra. Deja tu huella de confianza, deja que otros que aún no se atreven vean que sí se puede creer con la herida abierta. Si te preguntas cómo seguir respirando después de escribirlo, vuelve al gesto inicial. Habla con Alá como quien vuelve a casa. Nómbrale el objeto que no puedes guardar, el calendario que duele, la canción que todavía desarma. Pídele señales pequeñas y útiles. Una conversación que te ayude, un descanso verdadero, una tarea que te devuelva ritmo, y recuerda sin cansarte que el alivio no siempre llega en la forma que pediste, pero siempre llega en la forma que necesitas. La promesa se mantiene aun cuando tus manos tiemblen. El alivio de Alá existe, y el corazón que se queja hacia él aprende con el tiempo a reconocer sus pasos. Tal vez lo más sorprendente sea esto: el día en que la memoria deje de ser puñal y se convierta en oración, vas a notar que no superaste a quien se fue. Lo amaste de un modo que no depende del abrazo. Y ahí, sin espectáculo, la noche se vuelve menos densa y el amanecer más próximo. Respira hondo.
Permite que esa certeza haga espacio por dentro. Quizá la herida que viene a continuación no sea la misma, pero la luz que la cruza será familiar y suficiente. La culpa tiene un olor reconocible, como metal frío en la lengua y humo antiguo en los pulmones. No anuncia su llegada. Aparece en medio del día, cuando un recuerdo se enciende sin permiso, o justo antes de dormir, cuando la mente proyecta la escena una y otra vez con un «si tan solo» que no perdona. Se sienta a tu lado y dicta sentencia. Fallaste, y lo volverás a hacer. En ese tribunal íntimo, la esperanza parece una broma, pero observa cómo las palabras del Corán reescriben la escena inaugural de nuestra historia humana, no con perfeccionismo, sino con verdad, responsabilidad y retorno. Adán y su esposa escuchan un susurro que promete altura y les roba la paz. Cruzan un límite, la vergüenza les arde en la piel. Se esconden y entonces su Señor los llama. No hay teatro. Dijimos, no os prohibí ese árbol y no os dije que Satán es para vosotros un enemigo declarado. Y la respuesta de Adán y su esposa atraviesa los siglos como el primer antídoto contra el remordimiento que te rompe. Ellos dijeron, Señor nuestro, hemos hecho mal a nuestras propias almas. Si no nos perdonas y te apiadas de nosotros, estaremos entre los perdedores. Ese es el momento que nadie te enseñó a pronunciar cuando la culpa te atrapa. Nombrar el daño sin excusas, devolver el caso al juez que también es el más misericordioso y pedir compasión con urgencia de náufrago. Y mira lo que responde la revelación en otra escena del mismo tapiz. Luego, Adán recibió palabras de su Señor y él se volvió hacia él con misericordia. Él es el que acepta el arrepentimiento, el misericordioso. ¿Notas la precisión? Falta real. Hubo retorno real, hubo aceptación real. La esperanza en tiempos oscuros no nace de minimizar tu error, nace de maximizar la puerta del retorno. La culpa moderna suele vestirse de virtud. Soy duro conmigo porque me importa, pero a menudo es solo orgullo herido intentando controlar el pasado. La revelación te muestra otro camino, la humildad rápida que no negocia con el ego. Adán no dijo, fue el ambiente o no era tan grave. Dijo, he maltratado mi propia alma y pidió perdón. ¿Y qué hizo su Señor? Lo enseñó a hablar mejor, recibió palabras y lo cubrió con misericordia. Es exactamente lo que necesitas cuando el bucle de reproches te hipnotiza. Palabras mejores que las de la culpa. Las palabras del Corán encienden una gramática de retorno que desactiva la parálisis. Si te preguntas si esto funciona en errores más adultos, el libro no te deja sin ejemplos. Mira a Moisés, antes de la profecía y del mar, en un arranque que terminó en tragedia. Dijo, esto es obra de 1900. Satán, él es para mí enemigo manifiesto que extravía. Dijo, Señor mío, he hecho mal a mi alma, perdóname. Y él lo perdonó. Él es el perdonador, el misericordioso. No hay maquillaje, hay responsabilidad inmediata, súplica precisa y perdón eficaz. Es disruptivo. La culpa te promete control por medio del castigo. Alá te ofrece control verdadero por medio del reconocimiento, la súplica y la reforma. Tal vez tu historia no es un gran error, sino 1000 pequeñas deslealtades a lo que sabes que te hace bien. Promesas rotas a tu propia alma, palabras que dijiste con ira, oraciones postergadas hasta que el día te tragó. La culpa te dirá que no mereces volver. Las palabras del Corán te dirán que el retorno es el único lugar donde puedes aprender a no repetir. Cuando la revelación narra la caída, no concluye con destierro sin dirección. Abre un método para el camino sobre la tierra. Descended. Pero cuando os llegue de mí una guía, quien siga mi guía no temerá ni se entristecerá. Él no cancela tu libertad, la orienta.
La esperanza en tiempos oscuros, aplicada a la culpa, se vuelve esto: me responsabilizo, retorno y ordeno mi vida con guía para que la herida no gobierne mis decisiones. Aquí, una provocación necesaria para romper el hechizo de la autoacusación. ¿Y si tu culpa no es exceso de conciencia moral, sino resistencia a aprender? ¿Y si castigarte se ha vuelto una excusa elegante para no cambiar hábitos, pedir perdón a quien dañaste o asumir límites? La palabra te saca de esa cueva con un hilo firme. Tauba no es solo sentimiento, es giro de la lengua, reconocer, giro del corazón, lamentar con verdad, giro de las manos y los pies, reparar y evitar el camino que te llevó allí. Por eso el libro muestra a Adán recibiendo palabras. No se volvió experto en autoflagelación, se volvió alumno. Y el maestro no humilla al alumno que vuelve, lo guía. Lo mismo ocurre cuando te aproximas en tus noches con frases sencillas y precisas. Señor mío, he maltratado mi alma. Perdóname, ten misericordia de mí, enséñame a reparar. De pronto, la garganta se abre medio milímetro. La ansiedad baja 2 puntos. El pecho tiene donde apoyarse. Necesitas además una práctica concreta para las horas en que la mente te reexamina al detalle. Te propongo una estructura de 3 movimientos inspirada en este relato. 1. Verbaliza con exactitud lo sucedido sin adjetivos heroicos ni tragedias añadidas. Dije X, hice Y, omití Z. 2. Extrae una lección. ¿Qué creencia o miedo me condujo a ese gesto? ¿Qué patrón se repite? 3. Diseña una micro reparación hoy. Un mensaje honesto pidiendo perdón sin manipular. Una restitución material si cabe. Un límite nuevo para que el mismo error no encuentre el mismo camino. Esto no es terapia alternativa, es espiritualidad aplicada. Así como Adán recibió palabras, tú puedes recibir un plan. La esperanza en tiempos oscuros florece cuando tus manos aprenden un lenguaje que tu conciencia pueda respetar. Tal vez objetas, lo he intentado y vuelvo a fallar. La revelación nunca te prometió una curva perfecta. Te prometió guía y misericordia mientras aprendes a caminar. Y ahí aparece el giro que sacude. El problema no es que caigas, es a quien miras cuando caes. Si miras solo a tu propia sombra, te perderás en ella. Si levantas la vista hacia quien te llamó por tu nombre antes de caer, vas a recordar que fuiste hecho para levantarte. Las palabras del Corán no infantilizan tu responsabilidad, tampoco absolutizan tu fallo. La escena de Adán no concluye con un «nunca debiste existir», sino con una promesa de acompañamiento y dirección, incluso después de lo imperdonable a tus propios ojos. Y si aún tu ego te dice «pero mi caso es distinto», recuerda que el libro no preservó historias de ángeles impecables, sino de humanos que aprenden con golpes. ¿Puedes permitirte ser humano bajo una guía divina en lugar de aspirar a un perfeccionismo que nadie te pidió? Quiero proponerte un ensayo íntimo. Esta noche busca un rincón y susurra en tu lengua materna con la sencillez de quien no sabe discursos. Señor mío, hice mal a mi propia alma. Usa la frase del primer retorno. Si no me perdonas y no te apiadas, me pierdo. Luego añade un compromiso mínimo y verificable. Mañana devolveré ese objeto, llamaré a quien dañé, pondré alarma para mi oración, borraré el acceso que me hace caer. Hazlo pequeño de forma intencional. Los muros se desmontan ladrillo a ladrillo. Si te sirve, escribe esas palabras recibidas en una nota. Cada vez que la culpa intente arrastrarte de nuevo al pozo, léelas, no para absolverte barato, sino para recordar que tu camino ya está en marcha. Y cuando la mente grite que no mereces, contesta con un verso que corta mentiras. Luego su Señor lo eligió, se volvió a él con misericordia y lo guió. Hablando de Adán tras su caída, si la elección, la misericordia y la guía tocaron al primero que erró, ¿de veras crees que no alcanzan a quien vuelve? ¿Con la frente baja?
Hay un punto ciego en el discurso de la culpa que conviene exponer. Te promete seguridad a cambio de inmovilidad. Si no te mueves, no fallas otra vez. Pero las palabras del Corán te invitan a moverte con otra clase de seguridad, la que nace de la obediencia. No se trata de arriesgar por ego, sino de caminar con instrucciones. Es exactamente la diferencia entre caer por impulso y avanzar por indicación. Cuando Moisés dijo, «Señor mío, he hecho mal a mi alma, perdóname», y fue perdonado, no se quedó en la cueva colgando medallas de remordimiento. Cambió el uso de su fuerza, su lealtad y su agenda. El perdón real reorganiza. El remordimiento sin dirección solo fatiga. La esperanza en tiempos oscuros brilla cuando aceptas que tu pecado no es tu identidad. Tu identidad está en a quién retornas, no en dónde caíste. Quiero invitarte a un acto de fe público y valiente, porque tu corazón necesita oírte decirlo. Escribe en los comentarios, elijo el retorno, confío en Alá, más que en mi culpa. Haz de esta frase tu testimonio hoy. Y si esta palabra te sostuvo, aunque sea un poco, deja un me gusta como caridad continua para empujar esta recordación hacia quien está atrapado en autopunición. Cada gesto cuenta. Comparte este mensaje con alguien que vive preso en si tan solo, porque quizá seas el medio para que escuche las palabras que desatan el nudo. Si has llegado hasta aquí, quizá sientas un respiro nuevo en el pecho. No es magia, es el efecto de alinear la memoria con la guía y no con el látigo. Permite entonces una pregunta final que abre camino. ¿Qué te está mostrando Alá a través de esta caída? ¿Qué valor verdadero estaba siendo suplantado por tu prisa, por tu necesidad de controlar, por tu miedo a ser visto tal cual eres? Cuando te permites escuchar, emerge una verdad que cambia el suelo bajo tus pies. La culpa insiste en que tu historia terminó. La revelación insiste en que recién aprendiste el idioma para comenzar distinto. Las palabras del Corán son el andamiaje que sostiene ese comienzo. Si hoy pides perdón como quien se quita una armadura torcida, si hoy das un paso pequeño para reparar, si hoy eliges disciplina suave en lugar de castigo cruel, vas a notar que el día no se vuelve perfecto, pero se vuelve transitable. Eso es esperanza en tiempos oscuros, no un brillo de escaparate, sino una luz que te permite ver el siguiente metro del camino y caminarlo. Y hay algo más, algo que pocos te dicen y que te quitará peso. Alá no necesita tu perfeccionismo para amarte. Te pide sinceridad para guiarte. La sinceridad incluye admitir que hiciste mal, pedir perdón con urgencia, aceptar consecuencias con dignidad y seguir adelante con obediencia. Esa combinación es rara y por ser rara es poderosa. Hoy puedes comenzar ese raro camino. Pronuncia la frase del primer retorno. Señor nuestro, hemos hecho mal a nuestras almas. Recibe palabras mejores y convierte tu culpa en una maestra que ya no grita, que solo señala la puerta por la que entras y sales con paz. Respirarás distinto cuando te veas como aprendiz bajo un Señor que acepta, enseña y guía. La sensación de no ser suficiente no llega con ruido de trompetas. Aparece como un nudo pequeño en la garganta que se aprieta justo cuando más necesitas hablar. Te presenta una lista. No eres elocuente, no eres rápido, no eres esa persona. Y mientras repasa tus supuestos defectos, te roba la palabra. Este miedo tiene la costumbre de visitar cuando algo importante depende de ti. Una conversación difícil con alguien que amas, una oportunidad que exige que te muestres, un llamado íntimo que te empuja a servir. Y ahí, la mente fabrica profecías. Te van a rechazar, te van a señalar, te vas a trabar. En esa oscuridad práctica, no la de los cuentos, sino la de los pasillos cotidianos, la esperanza parece un lujo, hasta que las palabras del Corán encienden una escena que no por antigua deja de ser exacta. Un pastor en el desierto, un fuego a lo lejos, una voz
que lo nombra, un encargo imposible a ojos de cualquiera. Ve a Faraón, él se ha extralimitado, y del corazón de ese hombre surge una súplica que muchos llaman timidez, pero que en realidad es sabiduría. Señor mío, pon mi corazón en paz para mí, y facilita mi tarea, y desata el nudo de mi lengua para que comprendan mis palabras. No es teatro. Es Moisés aprendido a pedir exactamente lo que su miedo le negó durante años. Es el retrato preciso de tu nudo y el mapa para deshacerlo. Observa la honestidad radical de la escena. Moisés no finge seguridad performática, no repite «yo puedo con todo». Nombra su dificultad y la pone en manos de quien realmente gobierna el resultado. Más tarde, en otra sura, su temor queda aún más explícito. Señor mío, temo que me desmientan, y mi pecho se estrechará y mi lengua no será fluida, así que envía también a Aarón. Y tienen contra mí un cargo, temo que me maten. Y la respuesta es un corte limpio a la ansiedad. No, id ambos con nuestras pruebas. Estamos con vosotros escuchando. ¿Cuántas veces te contaste que si fueras realmente llamado, no sentirías miedo? La revelación no sostiene ese mito. El miedo existe, la guía lo ordena. La esperanza en tiempos oscuros se vuelve una técnica del alma. Identificar dónde aprieta el pecho, pedir una apertura real, pedir facilidad, pedir lengua suelta para el bien y pedir compañía competente, Aarón, para el camino. El Corán, con una simple secuencia de verbos, desmonta la idea tóxica de que solo sirven los autosuficientes. Tal vez tu nudo no sea literal en la lengua. Quizás se trata del temblor que te impide poner límites, del rubor que te paraliza en una sala llena, de la frase que no sale cuando deberías defender la verdad, o de la inseguridad que te roba la voz en un proyecto. El método revelado no es eslogan, es una coreografía aplicada al minuto cero del pánico. Primero, pon mi corazón en paz para mí. Pide serenidad como prerequisito de toda acción. Sin pecho despejado, cualquier palabra sale torcida. Segundo, facilita mi tarea. Reconoce que hay un peso objetivo, la tarea, que no depende de tu ego, sino de la facilidad que Alá abre cuando actuamos por su causa. Tercero, desata el nudo de mi lengua. Pide expresión clara, no para lucirte, sino para que comprendan. El objetivo es la transmisión fiel, no el aplauso. Cuarto, nómbrame un apoyo. El profeta pide a su hermano. Tú puedes pedir un compañero de responsabilidad, una mentora, un hermano que te recuerde el propósito cuando el escenario se convierta en jaula. Esta secuencia, paz, facilidad, expresión, apoyo, es el esqueleto de la esperanza en tiempos oscuros, cuando la oscuridad es sentirte insuficiente. Aquí vale una provocación. Y si lo que llamas humildad es a veces la versión religiosa del miedo, el libro muestra que humildad es pedir ayuda para servir mejor, no esconderse. Moisés no negocia el encargo con excusas. No soy orador, pero tampoco lo enfrenta desde la soberbia. Lo enfrenta desde la súplica. Ese es el punto de quiebre que transforma. La verdadera fuerza no consiste en negar el nudo, sino en llevarlo al único que puede desatarlo. Y cuando la mente te acorrale con «¿y si me rechazan?», responde con la otra mitad de la revelación. Habladle con palabras suaves, quizá recuerde o tema. Indicaciones que desactivan el teatro del conflicto y enseñan el tono correcto. Y, cuando el miedo a la represalia sube, escucha. No temáis, yo estoy con vosotros, oigo y veo. La promesa no es un placebo emocional, es logística divina, presencia, escucha y visión. Ese es el tipo de certeza que vuelve caminables los pasillos donde tu ansiedad te dejaba inmóvil. Quien vive atrapado en «no soy suficiente» suele abrazar otra mentira muy extendida, que todo depende de su performance, pero las palabras del Corán invierten esa ecuación. Tú cuidas la intención, la preparación y el adab. Alá cuida el efecto.
Tú pides claridad, practicas el mensaje, ejercitas la lengua en la verdad. Alá abre o cierra oídos. Esto no promueve pasividad, libera de la tiranía del aplauso. De hecho, cuando Moisés pide lengua suelta, no es para exaltar su brillo, sino para que el mensaje se entienda. Ahí se esconde un secreto que pocos notan. El foco en la audiencia, que comprendan, reduce el ego, y al reducirlo, reduce la ansiedad. Cuando te importan más las personas que te escuchan que tu propia imagen al hablar, tu voz se alinea con la intención correcta y tiembla menos. No, necesitas fingir una seguridad de plástico. Necesitas verdad, la tuya y la del mensaje. Quiero proponerte un ejercicio muy concreto para esas situaciones en las que el "no doy la talla" te corta las piernas. Antes de la conversación o el desafío, detente 3 minutos. Siéntate con la columna digna, respira y formula la súplica del profeta con tus palabras. Señor mío, pacifícame por dentro. Facilita lo que debo hacer por tu causa. Desata mi nudo. Presta claridad a mi lengua y nómbrame apoyo fiel. Luego, haz una preparación mínima pero real. Anota 3 ideas esenciales que quieres entregar, no 20. Define una frase de apertura que no sea retórica sino honesta y decide un acto de escucha, una pregunta que invite al otro a mostrarse. Entra entonces en la escena con la promesa como abrigo. Estamos con vosotros, escuchando, y con tu foco puesto en servir, no en exhibirte. Cuando el nudo intente volver, apóyate de nuevo en la secuencia. Paz, intención, facilidad, claridad. Apoyo. No te prometo manos secas, te prometo sentido en el temblor. Hay otro detalle que la historia expone con delicadeza. Pedir apoyo no te hace menos llamado, te hace más obediente. Moisés no pierde autoridad por invitar a Aarón, gana eficacia. Muchos confunden la vocación con el aislamiento. El Corán te enseña a rodearte bien. Nómbrame un asistente de mi familia, fortaléceme con él y haz que comparta mi misión. ¿Te das cuenta del antídoto contra el perfeccionismo solitario? Una misión verdadera puede y debe ser compartida. En términos prácticos, esto puede significar pedir a alguien que revise tu exposición, que te dé feedback honesto, que te recuerde el objetivo si te distraes con tu propia imagen. El orgullo llama a esto debilidad. La revelación lo llama sabiduría. Te invito también a desarmar un mito moderno. La seguridad viene antes de actuar. El patrón revelado sugiere lo contrario. La seguridad crece mientras obedeces. El mar no se abrió antes de mojar los pies. Y la lengua no se suelta antes de pedir y pronunciar. Este es el giro que descoloca. No esperes a sentirte suficiente para hablar lo que tienes que hablar. Habla desde la verdad y hacia el bien, sosteniéndote en la promesa. La esperanza en tiempos oscuros no es una emoción previa, es una decisión sostenida por el Qadr y por la misericordia que te acompaña en el proceso. La luz llega muchas veces desde dentro de la escena, no desde fuera. Podrías objetar, he intentado y me bloqueé. El libro no te infantiliza, te entrena. Si caíste en silencio, vuelves a pedir y vuelves a intentar con mejor método. Quita adornos, elige palabras simples, practica delante de Alá en voz baja antes de hacerlo frente a la gente. Y recuerda que el discurso más poderoso del mundo quedó reducido a frases breves que sanan porque nacen de sinceridad y confianza. Mi Señor está conmigo, Él me guiará. Esa certeza, que no depende de tu dicción, es la que verdaderamente afloja el nudo. Cuando el miedo te diga, ¿y si se ríen? Contesta con la logística de Taha. No temáis, yo estoy con vosotros, oigo y veo. Te garantizo algo, no desaparecerán todos los síntomas, pero la obediencia te devolverá el timón. Quiero invitarte a un acto público de confianza que atraviese este miedo. Escribe en los comentarios, prefiero la verdad a mi imagen, confío en Allah para desatar mi nudo.
Decláralo como quien elige una ruta, que sea tu testimonio de que no te esconderás detrás del no soy suficiente cuando la verdad deba ser dicha. Si te cuesta, dilo con la voz que tengas. Si se te humedecen los ojos, que esas lágrimas sean tu tinta. Tu comentario es súplica en voz alta y una forma de pedir guía, perdón y fortaleza a quien escucha y ve. Si has leído hasta aquí con el pecho algo más abierto, es señal de que esta escena no te habló como un cuento, sino como una instrucción. Llévala a tu mesa de trabajo, a tu sala, a ese encuentro que evitabas. Recuerda el orden: paz interior pedida, facilidad solicitada, lengua desatada con intención, apoyo elegido, tono suave que no abdica de la verdad y promesa abrazada. Estamos con vosotros, escuchando. Que cada intento, fallido o no, sea más obediente que el anterior. Y cuando te sorprendas hablando con claridad y dulzura, donde antes solo había tartamudeo y rabia, no digas, por fin soy suficiente. Di, Alá me sostuvo, me oyó y me vio. Esa es la clase de esperanza que permanece cuando las luces se apagan y siguen brillando las palabras del Corán en tu memoria, como una cuerda bien hecha que no se rompe en manos torpes. La soledad tiene ruidos que nadie más oye. A veces suena como un goteo detrás de la pared, otras como un zumbido grave que no cesa. A veces es pura ausencia, un silencio espeso en el que incluso tus pensamientos parecen ecos lejanos. Te levantas y no hay a quien contarle un detalle mínimo. Te acuestas y no hay hombro ni palabra que abrigue. Vives entre personas y aún así sientes que estás afuera del vidrio mirando tu propia vida desde lejos. En esa intemperie del alma, los días pierden borde y las noches se vuelven largas como pasillos sin ventanas. Hay quien te dirá que es cuestión de salir más, de distraerse, de llenar la agenda. Pero hay un tipo de soledad que no se llena con gente ni con ruido, porque no es falta de contacto, es falta de sentido. Precisamente ahí, cuando ningún consejo de imán bajo ni de frase hecha alcanza, las palabras del Corán abren una puerta que no es evasión, sino verdad. La esperanza en tiempos oscuros no quita el peso de golpe, pero enseña a respirar dentro de él. Mira a un hombre cuya biografía reduce a polvo cualquier manual superficial. Ayub. Su salud se quiebra, su riqueza se va, su círculo se adelgaza y su nombre queda casi solo con su dolor. No disimula, no posa de héroe, no se anestesia. Y Job, cuando clamó a su Señor, un gran daño me ha afligido, y tú eres el más misericordioso de los misericordiosos. ¿Qué hace la revelación con ese grito? No lo invalida, no lo censura, no lo acelera. Entonces le respondimos, levantamos su sufrimiento y le devolvimos a su familia y su igual con ellos. Misericordia nuestra y recuerdo para los siervos. La escena enseña algo que muchos no soportan por impaciencia. Hay soledades que son taller, no castigo, laboratorio de sabr, no sala de espera estéril. Si tu soledad tiene forma de habitación sin voces, de cama demasiado grande, de teléfono que no vibra, de conversación que no llega, no eres una anomalía espiritual. No estás fallando en socializar. Estás siendo entrenado para oír una voz que no compite con notificaciones. Ciertamente, en el recuerdo de Alá encuentran sosiego los corazones. Esto no significa que te baste con repetir una frase. Significa que tu corazón necesita un alimento distinto al de la distracción. Ayub no pidió entretenimiento ni anestesia, pidió a la fuente. Y cuando el dolor tomó otros nombres, ardor, fiebre, pérdida de control, su súplica mantuvo dirección. En otra escena de su historia, preservada como espejo para quienes entran a habitaciones frías, la indicación llega con una simpleza desconcertante y menciona a nuestro siervo Job cuando clamó a su Señor. Satán me ha tocado con aflicción y dolor, se le dijo. Golpea la tierra con tu pie, ahí tienes agua fresca para lavarte y para beber. Observa la precisión.
En el centro de la prueba, una orden humilde. En el centro de la soledad, un gesto que nadie aplaude. Dar un paso, hacer un movimiento mínimo por obediencia. Abrir un grifo escondido en el suelo de la misma habitación sombría. ¿Y si tu agua fresca está tan cerca como un dhikr que abandonaste, una oración a su tiempo, una caminata en la que vuelves a hablar en voz baja con tu Señor? No para distraerte, sino para estar con Él en lo que duele. Busquen ayuda en la paciencia y en la oración. Oh, ustedes que creen, busquen ayuda con paciencia y oraciones. Alá está con los perseverantes. No son consignas, son instrucciones de supervivencia. La soledad también sabe disfrazarse de saturación, reuniones, historias, ruido. Al final, el mismo vacío intacto. Aquí, la revelación desarma un mito moderno, que el tiempo cura todo y que todo es cuestión de gente. El tiempo sin guía solo acumula polvo sobre la herida. La multitud sin propósito agranda el hueco. La soledad que rompe por dentro no es ausencia de rostros, es ausencia de un ¿para qué? Mientras duele. Y la respuesta que trae el libro es un ¿para qué? Nítido. De quienes, en el centro de la prueba, aprenden a volverse hacia la fuente, a refinar su mirada, a pulir su amor. Lo devolvimos a su familia y el doble con ellos. Misericordia nuestra y lección para los dotados de visión. Hay una promesa que pocos saben saborear porque esperan fuegos artificiales. La misericordia de Alá puede consistir en devolverte vínculos nuevos o reparados, pero también en hacerte apto para vínculos más verdaderos. La soledad que hoy sientes puede ser el terreno donde dejas de mendigar atención y comienzas a ofrecer presencia. Permíteme preguntarte algo que podría incomodar, pero abre camino. ¿Realmente crees que Alá te dejó sin compañía o será que te está enseñando a distinguir compañía de ruido? Somos nosotros quienes respondimos y levantamos el sufrimiento. Golpea la tierra con tu pie. Dos dinámicas simultáneas, la intervención del misericordioso y la obediencia humilde del siervo. Tu paso no produce el manantial, lo revela. Tu dhikr no fabrica la paz, te alinea con ella. Esa es la esperanza en tiempos oscuros, no esperar a que la luz baje como espectáculo, sino aprender a abrir las ventanas que el texto te señala dentro de tu noche. Si hoy te habitan pensamientos circulares, nadie me entiende, nadie me necesita, nadie me elige. Contéstales con un dato y una práctica. El dato: Alá está con los perseverantes. La práctica: súplica corta y precisa al estilo de Ayub, repetida con el ritmo de tu respiración, y un gesto mínimo de obediencia que te saque del inmovilismo. 2 rakat a su tiempo, una lectura breve, un bien dirigido a alguien que no puede devolverte nada. No subestimes lo pequeño. El pie de Ayub golpeando tierra cambió el microclima de su dolor. Quizá pienses que tu soledad es de otro tipo, casado y solo, rodeado y solo, exitoso y solo. El libro no ridiculiza ese matiz, te toma en serio. A veces, lo que nos deja solos es una incoherencia interna, dedicar lo mejor a un escenario y negar lo mejor a quien somos cuando el escenario se apaga. La respuesta, otra vez, no es ruido, es reorganizar la lealtad. Recuerda la secuencia: corazón pacificado, tarea facilitada, lengua desatada, apoyo elegido. Lo aprendimos con Moisés. Y ahora con Ayub, manantial en el suelo de la prueba, higiene del cuerpo y del alma, baño y bebida para continuar. ¿Te das cuenta de la pedagogía? Lavarte y beber no son solo actos fisiológicos, son metáforas practicables. Limpiar lo que te adhiere a la tristeza, nutrir lo que te mantiene vivo. En términos concretos, limpiar tu día de aquello que agrava tu sensación de vacío, ciertos hábitos de consumo que te comparan, ciertas cuentas que te encienden la carencia, y nutrir la memoria de Alá con recordación breve, sostenida, exacta. Es en la recordación de Alá
donde los corazones encuentran descanso. No pidas milagros de escritorio si rehúsas apagar el altavoz de tu propia comparación. Quiero ofrecerte una microestructura de 3 movimientos para cuando el cuarto se te venga encima. 1. Nombra lo que sientes sin teatralidad. Señor, me pesa esta soledad como piedra. 2. Pide al estilo de Ayub. Un daño me ha tocado. Tú eres el más misericordioso. Y si identificas la arista espiritual del dolor, inquietud, tosquedad, mal genio, rencor, dilo sin maquillaje. He sido tocado con aflicción y dolor. 3. Ejecuta un gesto pequeño y objetivo que abra tu manantial. Salir 10 minutos a caminar pronunciando Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Preparar una comida simple para alguien que no puede pagártela. Llamar a esa persona a la que siempre postergas con el pretexto de que no tienes tema. Es una coreografía diminuta, pero sostenida. Si la practicas durante una semana, notarás que la soledad ya no ocupará toda la habitación. Quedará un espacio que no estaba, y en ese hueco respira la esperanza. Hay algo que muchos confunden. Pensar que pedir alivio le quita dignidad a tu prueba. La dignidad no está en negarte un vaso de agua fría, está en no convertir ese vaso en tu Dios. Ayub pidió, recibió, obedeció, y su identidad no fue el enfermo ni el abandonado, fue excelente siervo. Lo encontramos paciente. ¡Qué excelente siervo! Él era siempre vuelto, obediente. El título más alto que puede llevar una persona en tiempos de intemperie es ese, siervo paciente. No el que se anestesia, no el que se convierte en roble orgulloso, sino el que respira, pide, obedece, persiste. Puedes imaginar tu nombre. Con esa descripción, tal vez esa visión sea parte del alivio que pides. Sé que hay noches en las que la soledad se vuelve teóloga de mentiras. Si Allah te amara, no te dejaría así. El texto responde con una economía impecable. Respondimos, elevamos, devolvimos, por misericordia nuestra y recordatorio. Tu caso no es excepción inabordable, es campo de entrenamiento para reconocer la compañía invisible. Y si todavía tu mente sentencia, pero yo no veo nada cambiar, recuerda la lógica del manantial. El agua no deja de ser agua porque no haga ruido. Bebe, lávate, sostén. Las prácticas pequeñas que no impresionan a nadie son, a menudo, los instrumentos que el misericordioso usa para mover montañas interiores. Vuelve a la oración como quien regresa a casa, no para cumplir, sino para descansar. Busquen ayuda en la paciencia y en la oración, y deja que el recuerdo sea tu pulso. En el recuerdo, el corazón descansa. Ahora te pido que mires algo que quizá no notabas. La soledad también puede ser el eco de relaciones desenfocadas. A veces te sientes solo porque te rodeaste de vínculos donde no podías ser verdad, solamente espectáculo. El entrenamiento que estás recibiendo te vuelve apto para vínculos nuevos, menos mute y más presencia, menos scroll y más mirada. Cuando el alivio llegue, a su forma y a su hora, estarás en condiciones de reconocerlo y honrarlo. Y si no llega en forma de compañía humana inmediata, aprenderás una compañía más audaz, la de caminar con allá por dentro del ruido y mantener firme la brújula. Alá está con los perseverantes. Esa frase es un abrigo que no depende del clima. Quiero invitarte a un acto espiritual que corta la inercia del vacío. Escribe en los comentarios, elijo no rendirme a la soledad. Confío en Alá para llenar mi corazón. Que sea tu declaración pública de tawakkul, no para impresionar a nadie, sino para decirle a tu alma, y a quien lea entre sombras, que hay una salida real. Si la voz interna susurra, ¿para qué? Respóndele con la misma honestidad de Ayub, me ha tocado la aflicción y me sostengo del más misericordioso. Deja tu testimonio como quien enciende una luz pequeña en una ventana. Alguien la verá y sabrá por dónde caminar. Respira hondo. Permite que esta posibilidad haga espacio.
Piensa en los próximos 30 minutos, no en todo el año. ¿Qué gesto obediente, mínimo, te saca del mutismo y golpea la tierra para abrir tu agua? ¿Qué recuerdo breve acompasa tu corazón? ¿Qué visita o llamada humilde honra tu necesidad sin convertirla en mendicidad? Ayub no fue salvado por un espectáculo, sino guiado a una acción humilde en medio del dolor. Tu noche puede ser distinta a partir de una decisión pequeña y sostenida. Y aunque el cuarto siga silencioso, notarás que el silencio cambió de nombre. Ya no es vacío, es santuario. La esperanza en tu oscuridad no será un reflector que encandila, será una lámpara estable que te deja ver el próximo paso. Da ese paso, bebe de ese manantial. Y si el cansancio regresa, porque regresará, vuelve a pronunciar la súplica que ya conoces, vuelve a recordar dónde descansa el corazón, vuelve a honrar el entrenamiento. Nadie está tan solo como para quedar fuera del alcance de aquel que dijo: respondimos, elevamos, devolvimos. Y nadie que golpea la tierra, por pequeña que sea su fuerza, se queda sin agua cuando Alá decide abrir una fuente. La desesperanza por los errores ajenos tiene filo propio. Duele distinto cuando el daño viene de quienes deberían cuidar, de autoridades que burlan la justicia, de ambientes que insisten en normalizar lo que te rompe. No eres tú el que falla una y otra vez, es el mundo alrededor el que parece practicar una coreografía de necedad. Levantas la voz, te llaman exagerado, propones un bien, te tildan de ingenuo, pides reforma, te tiran piedras simbólicas y a veces no tan simbólicas. En esa atmósfera de desgaste, la tentación es rendirse a una conclusión amarga. Da igual lo que haga, ellos seguirán igual. Ahí es donde las palabras del Corán abren un relato que conoce esta fatiga sin edulcorantes. Nuh, enviado a un pueblo que convirtió la costumbre en ídolo, la burla en pasatiempo y la soberbia en dogma, no negocia el mensaje central: adorad a Alá, no tenéis más Dios que Él, y no vende promesas baratas, advierte con claridad, ofrece perdón y plazo, y se entrega a un llamado que no busca aplausos. Noche y día, puerta por puerta, corazón por corazón. Enviamos a Noé a su pueblo. Dijo: oh pueblo mío, soy para vosotros un claro advertidor. Adorad a Alá. Él perdonará vuestros pecados y os aplazará hasta un término señalado. Señor mío, he llamado a mi gente noche y día, pero mi llamado no hizo sino aumentar su huida. Si alguna vez sentiste que predicar el bien solo provoca más escapatoria, estás pisando el mismo suelo. Mira el detalle que corta hondo. No fue un intento tímido, fue insistencia sostenida. No fue un horario de oficina, fue noche y día. Y, aún así, la respuesta fue huir, taparse los oídos, ridiculizar. En otra escena, el decreto desvela un dato que desarma el perfeccionismo. Nadie de tu pueblo creerá, excepto quien ya ha creído. Por tanto, no te lamentes por lo que hacen. La esperanza en tiempos oscuros, cuando lo oscuro son los errores ajenos, nace de dos certezas no negociables. Tu tarea tiene sentido, aunque el entorno la desprecie, y el resultado no depende de tu control, sino del decreto sabio. Construye el arca bajo nuestros ojos, y por nuestra inspiración, le dicen, mientras los suyos se ríen cada vez que lo ven martillar tablas. ¿Te suena? Haces lo correcto en público y alguien encuentra motivo para burlarse. Haces lo correcto en privado y la mente te acusa de inútil. No eres el primero ni el último en recibir ese coro. La historia de Nuh corta el ruido con una ingeniería espiritual. Sigue construyendo aunque nadie aplauda, porque no trabajas para ellos, trabajas bajo nuestros ojos. La paradoja del bien es esta: cuanto más fiel, más extraño pareces. Cuando Nuh habla, los notables de su pueblo desprecian no solo el mensaje, sino también a la gente humilde que lo sigue.
¿Vamos a creer en ti cuando te siguen los más bajos? La respuesta de Nuh es afilada. Su cuenta solo corresponde a su Señor, y Él no echará a los creyentes por orgullo de clase. El veredicto de la élite es amenaza. Si no desistes, serás apedreado. En tiempos como los tuyos, la violencia puede ser simbólica, cancelación, ironía, bloqueo, pero busca el mismo efecto, silenciar. ¿Y qué hace la revelación? Nombra el agotamiento sin pudor. Señor mío, mi pueblo me ha desmentido. Decide entre nosotros con veredicto decisivo y sálvame a mí y a los creyentes conmigo. Ese es el grito que quizá te negaste, por miedo a sonar duro. Pedir un corte claro, pedir salvación no solo del desastre físico, también del desgaste moral. La respuesta no es ambigua. Le salvamos a él y a los que con él estaban. Luego ahogamos al resto. Hay un momento de historia que conmueve por su dolor fino. El agua ya sube. El arca surca olas como montañas y un hijo se mantiene aparte, confiado en su plan alternativo. Sube con nosotros, le suplica el padre. El hijo prefiere un monte y la ola los separa. Después, Nuh invoca a su Señor por ese hijo, apelando a la promesa. La respuesta lo corrige con firmeza y misericordia. No es de tu familia, su acción es injusta. No me pidas lo que no sabes, te advierto. Nuh responde buscando refugio del error y pidiendo perdón y misericordia. ¿Qué revela ese filo? Que la desesperanza por los errores ajenos a veces se envenena con otra cosa. Querer forzar la guía incluso sobre quienes eligieron cerrarse. La esperanza verdadera no confunde compasión con control. La familia verdadera, a los ojos del cielo, se define por la acción y la intención, no solo por la sangre. Esta es una de esas verdades que cuestan, pero liberan. Puedes llorar por quienes eliges amar y al mismo tiempo soltar lo que no. Controlas. El Corán no te pide frialdad. Te enseña a confiar inclusive cuando la ola decide lo que tú no puedes. Hay otra capa que te sirve a la hora de vivir entre errores ajenos. El tiempo de Alá no se acelera por tu ansiedad ni se retrasa por la burla de nadie. Le enviamos y permaneció entre ellos 1000 años menos 50. Luego, el diluvio los sorprendió por su injusticia. No es una invitación a la pasividad, es una vacuna contra la desesperación. Si Nuh fue paciente en escalas que nuestra mente no abarca, ¿no podrás tú sostenerte en esta semana de desgaste con un plan pequeño y fiel? Y aún hay más. No creyeron con él, sino pocos. La matemática del cielo no se rige por porcentajes. Tu trabajo puede parecer estadísticamente irrelevante y, sin embargo, ser decisivo para quien sí escucha. No midas tu misión por la cantidad de manos alzadas, mídela por la obediencia de tu propia mano. ¿Cómo se aplica esto cuando la injusticia te rodea en casa, trabajo, comunidad? Primero, deja de gastar energía en ganar debates con quienes ya escogieron no oír. La revelación, en un punto, declara un estado del corazón colectivo y reorienta a Nuh a la construcción. Menos discusión, más martillo, menos espectáculo, más arca. Segundo, protege a los humildes que se acercan y no los expulses por miedo a perder prestigio. No voy a expulsar a los creyentes, solo soy un advertidor claro. Tercero, aprende a pedir veredicto cuando el caso ya agotó instancias sanas. Juzga entre nosotros con decisión y sálvame. Cuarto, acepta el misterio de la pertenencia. La verdadera familia es la de la obediencia. Amar sin idolatrar, ayudar sin usurpar la guía, llorar sin acusar a Alá, pedir perdón cuando tu propia súplica se contamina de ignorancia. Quinto, sigue haciendo tu parte aunque el mundo se ría, deja que se burlen, sabrán. La paciencia no es ceguera, es visión larga. Tal vez objetes, he hablado meses, he escrito, he propuesto, nada cambia. La revelación no. Romantiza tu cansancio, lo honra y lo reubica. En otra sura, la síntesis es luminosa.
Noa nos llamó, y nosotros somos el mejor de los que responden. Lo salvamos a él y a su familia de la gran angustia, hicimos de sus descendientes los que permanecen, y dejamos para él una mención buena entre las generaciones. Paz sobre Nuh en todo el mundo. La promesa no es que todos te aplaudan, es que Alá preserve tu nombre con paz cuando eliges la lealtad difícil. Piénsalo en términos de tu historia. Quizá no veas la reforma masiva que soñaste, pero sí verás el fruto silencioso de tu perseverancia en un hijo, un alumno, un vecino, una vida salvada del cinismo. Ahí se entiende la esperanza en tiempos oscuros. No es negar las sombras ajenas, es sostener una luz que no depende de ellas. Necesitas un método para no quebrarte. Te propongo uno inspirado en Nuh. 1. Reduce el ruido de lo inútil. Si una conversación se convirtió en ring de egos, retírate con adab y vuelve a tu arca, tu proyecto, oración, tu servicio. 2. Establece horas concretas de invitación al bien, en pequeño. Una recordación semanal, una cena honesta, una lectura corta con quienes sí quieren escuchar. No armes plazas públicas todos los días si eso te quema. 3. Protégete del resentimiento con una súplica breve. Señor mío, mi gente me desmiente, decide con justicia y sálvame a mí y a los que creen. 4. Acepta que habrá separaciones dolorosas. Si el hijo o el amigo eligen el monte orgulloso, sigan abiertas sin intentar forzar el timón que no te corresponde. 5. Celebra a los pocos. No creyeron sino unos pocos. No es derrota, es realismo amoroso. No faltará quien diga, ¿y si todos fueran como ellos, para qué insistir? La respuesta ya está escrita. Deja que jueguen y vaguen hasta el día prometido. No desde el desdén, sino desde la libertad de quien no se encadena a la testarudez ajena. Y cuando la burla duela, recuerda quién te ve. Construye bajo nuestros ojos. Ese bajo nuestros ojos se vuelve abrigo contra la validación humana y carburante para el día largo. No es indiferencia social, es prioridad ordenada. Sirves a la gente para Alá, no a Alá para la gente. Por eso, cuando la injusticia te agote, no hagas del cansancio tu teología. Vuelve a la palabra, ajusta el rol. Tú invitas, Alá guía. Tú construyes, Alá salva. Tú sueltas, Alá decide. Quiero pedirte un acto público de fe que rompa el hechizo de la desesperanza por los errores ajenos. Escribe en los comentarios, hago mi parte aunque el mundo se burle, confío en Alá para el veredicto y la guía. Déjalo como testimonio de que eliges obediencia antes que control. Si esta palabra encendió algo en tu pecho, deja un me gusta como Sadaká Yarilla. Ese gesto empuja este recordatorio hacia un corazón al borde de rendirse. Y comparte este mensaje con alguien que está cansado de la injusticia para que también respire una ruta distinta. Tu comentario, tu me gusta y tu compartir son Dagua viva, menos queja, más luz en circulación. Si te preguntas cómo sostenerte mañana cuando el entorno insista en lo mismo, vuelve al patrón, reduce la discusión estéril, reafirma tu proyecto arca, cuida a los humildes, pide veredicto cuando toque, suelta lo que no controlas, celebra a los pocos y deja que Alá nombre tu paz. El mérito no está en convertir a la fuerza a los que no quieren, está en ser encontrable por los que sí buscan. La esperanza aquí no se mide por titulares, sino por la fidelidad silenciosa de cada tabla puesta a su tiempo. Si al cerrar los ojos oyes todavía la risa de los que pasan, deja que otra voz ponga el contrapunto. Paz sobre Nuh. Quizá esa misma paz sea escrita de formas que no ves sobre tu nombre cuando eliges perseverar con belleza. Respira. El agua puede estar subida, pero tu tarea no es detener el mar, es mantener habitable la nave y abrir la puerta a quien llegue con el corazón cansado. Eso, en tiempos como estos, es más revolucionario que gritar
En un desierto que ardía de calor, con la soledad pesando sobre sus hombros como una montaña, Mariam experimentó un temor que muchos de nosotros conocemos: la inseguridad económica, la sensación de no tener suficiente, de que los recursos no alcanzan, de que las manos están vacías y el futuro parece imposible de sostener. Acababa de dar a luz, sola, bajo una palmera, sin familia alrededor, sin red de apoyo, sin nada que garantizara alimento ni agua. En ese momento crítico, cuando su cuerpo agotado y su corazón temblaban de incertidumbre, Alá le envió un recordatorio poderoso: y sacude hacia ti el tronco de la palmera. Caerán sobre ti dátiles frescos y maduros. Come, bebe y alégrate. Sura Mariam 19:25. Esa orden encierra un secreto profundo para quienes hoy sienten el miedo de la pobreza. Haz tu parte, aunque sea pequeña e insignificante, y Alá abrirá las puertas de provisiones que no imaginabas. Mariam, débil y recién parida, no tenía fuerza para mover un árbol, pero ese gesto de obediencia mínima se convirtió en la llave que desató la generosidad divina. ¿Cuántas veces nosotros quedamos paralizados frente a la falta de dinero, trabajo o sustento, convencidos de que nada cambiará? Nos repetimos que nuestros esfuerzos son inútiles, que no vale la pena intentar, pero la historia de Mariam confronta esa resignación y la destruye. Si ella, en su estado más frágil, obedeció un mandato que parecía imposible, ¿qué excusa nos queda cuando desistimos antes de intentarlo? La inseguridad económica no se resuelve con ansiedad ni con lamentos, sino con un acto de confianza activa. Haces lo poco que puedes y Alá hace lo mucho que no puedes. Ese es el equilibrio perfecto entre sabr, paciencia, y tawakkul, confianza. Piénsalo en tu vida. Tal vez llevas tiempo esperando un empleo, una ayuda, una oportunidad, y todo lo que haces parece insignificante. Y si ese pequeño currículum enviado, esa venta mínima, esa búsqueda discreta, es tu manera de sacudir el tronco. No es el tronco el que se mueve con tu fuerza, es Alá quien lo hace caer, pero Él quiere ver el gesto de tu mano. ¿Será que tu problema no es la falta de recursos, sino la falta de fe en que lo poco puede ser suficiente cuando Alá lo bendice? Respira hondo y visualiza la escena. Un desierto estéril se convierte en fuente de sustento. Una mujer sola recibe alimento fresco en el momento exacto. Esa no es una historia del pasado, es una metáfora viva para ti. Tal vez tu desierto sea la deuda, la falta de oportunidades, el miedo a no dar de comer a tus hijos. ¿Qué pasaría si en lugar de rendirte, hicieras lo que está en tus manos, aunque sea tan mínimo como sacudir un tronco imposible? Aquí surge la pregunta que divide opiniones y que toca fibras profundas. ¿Acaso el miedo a la pobreza es señal de falta de fe o es una prueba destinada a empujarnos hacia la confianza absoluta en Alá? Hay quienes creen que preocuparse por el sustento es debilidad, pero el Corán nos muestra que incluso los más cercanos a Alá enfrentaron ese temor. La diferencia es que no se quedaron atrapados en la parálisis. Transformaron la angustia en acción guiada por el decreto divino. Quiero invitarte a dejar un comentario con una declaración de fe que desafíe la inseguridad económica. Escribe: aunque mis manos estén vacías, confío en que Alá llenará lo que necesito. Ese testimonio rompe la narrativa del miedo y se convierte en acto de confianza. Piensa en cómo reaccionas cuando te llega un problema financiero. ¿Caes en desesperación inmediata o recuerdas que el sustentador prometió que la provisión está garantizada? El Corán nos recuerda en múltiples ocasiones que Alá es Ar-Razzaq, el proveedor. Pero esa promesa no significa quedarte inmóvil, significa moverte con lo que tienes. Mariam no recibió dátiles en su regazo por llorar, sino por obedecer un gesto que parecía inútil. Tu parte quizás sea pequeña, pero es suficiente para activar la ayuda divina. Y hay algo más. A veces el
Problema no es la falta de recursos, sino la comparación con otros. Ves a quienes tienen abundancia, viajes, lujos, y te sientes menos. Esa comparación es veneno, porque te hace creer que la provisión es medida por cantidad, cuando en realidad el verdadero sustento es la baraká, la bendición que hace rendir lo poco. Un plato sencillo con bendición alimenta más que una mesa llena sin gratitud. En tiempos oscuros, cuando la escasez se siente como un pozo sin fondo, la esperanza no está en la cuenta bancaria, sino en la certeza de que Alá jamás abandona a quienes confían en Él. El miedo a la pobreza se disuelve cuando recuerdas que la riqueza y la carencia son ambas decretos temporales diseñados para probar tu corazón. Lo que hoy parece falta, mañana puede convertirse en abundancia inesperada. ¿Te atreves a creer que tu provisión ya está escrita? Que lo que te toca llegará aunque el mundo entero lo intente impedir. Esa es la confianza radical que el Corán enseña. No significa irresponsabilidad, significa paz. Permíteme dejarte con un desafío. ¿Qué tronco debes sacudir en tu vida hoy? Aunque te parezca imposible, tal vez sea un esfuerzo pequeño en tu trabajo, en tus estudios, en tu búsqueda. Tal vez sea una súplica hecha con lágrimas de madrugada. No subestimes lo mínimo, porque Alá es quien multiplica lo invisible. Y aquí surge un detalle que pocos notan. Después de ordenar a Mariam que sacudiera la palmera, Alá no solo le dio alimento, también le dio alegría. Com, bebé y alégrate. Sura Mariam 19, 26. No era solo supervivencia, era consuelo emocional. Así también contigo. Alá no quiere solo darte lo que cubre la necesidad básica, quiere regalarte tranquilidad en medio del caos. La inseguridad económica es un desierto duro, pero no es eterno. Cada día que confías, cada pequeño gesto de acción, cada súplica sincera, son semillas invisibles que Alá hace brotar cuando menos lo esperas. No necesitas controlar el resultado, solo demostrar que confías lo suficiente como para mover tu mano. El resto pertenece al sustentador de los cielos y la tierra. Hay momentos en los que la tristeza llega sin aviso, sin una causa clara, como una nube oscura que cubre el corazón y roba la capacidad de disfrutar incluso de lo más simple. Es una sensación de vacío, de desánimo, de desconexión con la vida. No se trata de una pérdida específica ni de un problema concreto. Es esa pesadez que muchos describen como sentirse apagado por dentro. El profeta Muhammad también vivió algo parecido en un periodo conocido como la pausa de la revelación, cuando la comunicación con Gabriel, se detuvo por un tiempo. Los días pasaban, las noches se hacían largas y el silencio parecía insoportable. En ese valle de incertidumbre y tristeza llegó la sura que cambió todo. Por la mañana luminosa y por la noche cuando está tranquila. Tu Señor no te ha abandonado ni te ha detestado. Sura Ad-Duha 93:1-3. Estas palabras son una medicina espiritual para quienes atraviesan la melancolía inexplicable. Alá aseguró a su mensajero y a través de él a toda la humanidad que el silencio no significa abandono, que la ausencia de señales no significa rechazo y que la luz siempre vuelve a amanecer después de la noche más oscura. ¿Cuántas veces te has sentido así, atrapado en una tristeza sin nombre? No puedes explicarla y a veces hasta te avergüenzas de ella. Pero esta historia del profeta enseña que incluso los más amados por Alá pasaron por momentos de vacío. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Significa que no eres débil por sentir tristeza. Significa que Alá quiere que recuerdes que la fe no se mide por la ausencia de lágrimas, sino por la confianza de que después de la noche vendrá el amanecer. Aquí surge un punto que puede incomodar a muchos. ¿Será que la tristeza sin causa es una señal de ingratitud, como algunos piensan? ¿O es en realidad una invitación divina a buscar a Alá más profundamente?
El Corán nos muestra que el alma puede oscilar entre la angustia y la esperanza, pero la promesa es clara. Ciertamente, con la dificultad viene la facilidad. La tristeza inexplicable no es un castigo, es un recordatorio de que nuestra alma ansía lo eterno, que ninguna distracción del mundo puede llenar el vacío que solo Alá puede colmar. Imagina al profeta en ese silencio prolongado, sintiendo que la ausencia de revelación era como una pérdida. ¿No es eso lo que sentimos cuando la tristeza nos invade? Nos convencemos de que hemos sido olvidados, que nuestra vida carece de propósito, que nada cambiará. Pero la respuesta de Allah fue firme: tu Señor no te ha abandonado. Eso significa que incluso en tus silencios, Él está presente. Incluso en tus lágrimas sin explicación, Él te escucha. Incluso en los días en los que no ves razones para sonreír, Él prepara para ti mañanas luminosas. Quiero invitarte a dejar un comentario escrito con valentía. Aunque no vea la luz, sé que Alá no me ha abandonado. Esa declaración pública no es solo un comentario, es un acto de fe que rompe la mentira del abandono y proclama la certeza de la compañía divina. La aplicación práctica de esta historia es clara. No midas la cercanía de Allah por tus emociones fluctuantes. Hoy puedes sentirte vacío, mañana puedes sentirte pleno, pero su misericordia no cambia. En la práctica, cuando sientas la tristeza sin causa, en lugar de luchar contra ella o esconderla, conviértela en súplica. Levanta las manos, como hizo el profeta en sus momentos de angustia, y habla con Allah. Oh Señor, aunque mi corazón esté oscuro, confío en que tu luz lo alcanzará. Esa es la manera de transformar la tristeza en un puente hacia la esperanza. Piensa en algo más. A veces la tristeza sin razón es la manera de Alá de alejarte de distracciones mundanas y acercarte a la intimidad con Él. Tal vez si todo estuviera bien, nunca buscarías el consuelo en la oración nocturna, nunca sentirías la necesidad de abrir el Corán para encontrar palabras que calmen tu alma. Entonces, ¿y si la tristeza no es tu enemiga, sino tu guía? La próxima vez que sientas esa nube oscura sin explicación, recuerda estas palabras: tu Señor no te ha abandonado. Repite esa verdad como un mantra hasta que se convierta en certeza, porque el abandono es imposible para quien confía en Alá. Esa es la promesa que sostiene la esperanza en tiempos de oscuridad, una esperanza que no se apaga aunque las lágrimas sigan cayendo. Y lo más impactante de todo, Alá no solo promete que no te ha abandonado, sino que afirma que el futuro será mejor que el pasado. Y ciertamente, la vida futura será mejor para ti que la presente. Sura Ad-Duha 93. ¿Te das cuenta? No solo es consuelo, es una garantía. Lo que viene con Alá siempre supera lo que pasó. Tu tristeza sin nombre puede ser pesada, pero no es eterna. Cada lágrima que derramas, cada suspiro silencioso, cada día en que sigues adelante, a pesar del vacío, son testigos de tu resistencia espiritual. No estás caminando solo, caminas con la promesa de un Señor que nunca abandona. En una celda fría, con muros que parecían cerrarse sobre él, Yusuf se encontró enfrentando no solo la injusticia de haber sido acusado falsamente, sino también la sensación asfixiante de estar atrapado en una situación sin salida. Él había rechazado el pecado con dignidad, había preferido la pureza antes que la tentación, y aún así terminó en prisión. ¿Te das cuenta de la paradoja? Muchas veces creemos que si hacemos lo correcto, la vida nos recompensará de inmediato, pero la historia de Yusuf revela una verdad que incomoda. A veces, la fidelidad a Alá no evita la prueba, sino que te lleva directamente a ella. Sin embargo, esa misma prueba es la que prepara el camino para una salida más grandiosa. En medio de la oscuridad de su celda, Yusuf dijo con firmeza: «La prisión es más querida para mí que aquello a lo que me invitan». Sura Yusuf 12:33. Esa frase no es resignación, es libertad interior.
Aunque estaba físicamente encerrado, su corazón era más libre que nunca, porque había elegido obedecer a Alá en lugar de rendirse a las presiones del deseo. Piensa en tu vida. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un trabajo que te asfixia, en una relación tóxica, en una deuda que no termina, en una ansiedad que no cede? Es como estar entre muros invisibles, donde cada intento de salida parece fallar. Aquí es donde la historia de Yusuf conecta directamente con tu dolor. No se trata solo de soportar la injusticia, sino de descubrir que incluso en la prisión de tu situación, tu fe puede transformarse en un refugio más amplio que cualquier libertad externa. El secreto está en elegir la dignidad sobre la desesperación. Ahora bien, aquí hay una verdad que puede ser dura de aceptar. ¿Y si esa sensación de estar atrapado no es un castigo, sino el terreno fértil donde Alá está fortaleciendo tu carácter? Muchos creen que el sufrimiento es señal de abandono, pero el Corán nos enseña lo contrario. Es en la prueba donde se revela quién eres realmente. Yusuf no fue definido por la prisión, sino por la firmeza que demostró dentro de ella. Así también tú, no eres definido por tu deuda, tu dolor, tu ansiedad. Eres definido por cómo eliges responder a ello. Quiero que escribas en los comentarios una declaración poderosa de libertad espiritual. Aunque mis muros sean altos, mi fe en Alá es más alta. Y si esta historia te tocó, dale like y comparte este mensaje, porque tu gesto puede ser la llave que libere a alguien más de su prisión interna. Hay algo más impactante. La prisión de Yusuf se convirtió en el escenario de su ascenso. Fue allí donde interpretó sueños. Fue allí donde su reputación comenzó a extenderse. Fue allí donde Alá preparó el camino que lo llevaría del encierro al palacio. Esto significa que lo que hoy te aprisiona puede ser precisamente el lugar donde Alá construye tu futuro. La paradoja es clara. Lo que parece un final puede ser el principio de tu propósito. Así que, la próxima vez que sientas que no puedes más, recuerda que la libertad no empieza cuando se abren las puertas externas, sino cuando tu corazón se llena de tawakkul, esa confianza radical en Alá que no depende de circunstancias. Yusuf estaba en una celda, pero su alma descansaba en los palacios de la esperanza. Y tú puedes vivir lo mismo. Aunque el mundo te diga que no hay salida, Alá te muestra que tu dignidad y tu fe son las llaves invisibles que abren las puertas del destino. Imagina la escena, un vasto desierto árido donde no hay sombra, ni agua, ni compañía, solo un horizonte interminable de silencio y arena caliente que arde bajo los pies. En medio de ese lugar inhóspito, Ibrahim deja a su esposa Hajar y a su pequeño hijo Ismail. A primera vista parece un abandono incomprensible, un acto que rompe el corazón humano. Pero cuando miramos con los ojos de la fe, descubrimos que no es abandono, sino confianza absoluta en Alá. Ibrahim no caminaba hacia la indiferencia, sino hacia la obediencia, convencido de que Alá nunca deja sin cuidado a quien se aferra a él. Esta escena, narrada en el Corán, nos recuerda que incluso los momentos que parecen más dolorosos y desconcertantes son parte de un plan mayor. Tal vez tú también te sientas en un desierto hoy. Puede ser un desierto emocional, donde el alma se siente reseca y sin alivio. Puede ser un desierto de dudas, donde las preguntas no encuentran respuestas. Puede ser un desierto de soledad, donde parece que nadie entiende tu dolor, o un desierto de desesperanza, donde lo que ves delante de ti es solo vacío. Y sin embargo, igual que Ibrahim, tienes delante la posibilidad de transformar ese silencio en encuentro con Alá, esa aridez en fuente de vida, ese vacío en esperanza. Hajar corrió 7 veces entre las colinas de Safa y Marwa, buscando agua para su hijo que lloraba de sed. En su carrera no había lujo ni seguridad, solo fe y desesperación entrelazadas. No encontró agua en las colinas, pero Allah hizo brotar la fuente de Samsam justo bajo los pies de Ismail.
es una lección eterna. El alivio puede surgir en el lugar menos esperado, y lo que parece un callejón sin salida puede convertirse en el origen de un milagro que bendecirá generaciones. ¿No es exactamente así como Allah actúa en nuestras vidas? Justo cuando creemos que todo está perdido, abre un camino que nadie había visto. El Corán registra las palabras de Ibrahim en un momento crucial. Señor nuestro, acepta esto de nosotros. Tú eres el oyente, el conocedor. Surah Al-Baqarah 2, 127. No pidió explicaciones, no exigió señales inmediatas, no rogó por atajos fáciles, solo pidió aceptación. Esta súplica refleja un corazón rendido, un alma que sabe que su tarea es obedecer y confiar, no comprenderlo todo de inmediato. Y esta es la llave que abre la paz interior, dejar de resistirse a lo que Alá decreta y aprender a entregar el peso de la incertidumbre a sus manos misericordiosas. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestra fe flaquea cuando no entendemos el porqué de una prueba? Nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta forma? Pero la historia de Ibrahim nos enseña que la pregunta más transformadora no es ¿por qué?, sino ¿para qué? Porque detrás de cada prueba hay un propósito oculto, y aunque tu mente no lo alcance, tu corazón puede descansar en el hecho de que Alá sí lo sabe. Tal vez el propósito de tu prueba sea purificarte, acercarte a la oración, enseñarte paciencia, entrenarte en la confianza o prepararte para bendiciones futuras. Este relato no es un simple recuerdo histórico, es un espejo en el que debes mirarte. ¿No sientes a veces que corres como Hajar de un lado a otro, buscando soluciones, agotado y sin encontrar alivio inmediato? ¿No experimentas la angustia de ver que tus esfuerzos parecen inútiles? Sin embargo, la enseñanza es clara. Tu movimiento no es en vano. Tu búsqueda no es ignorada. Alá ve tus pasos, escucha. En tu súplica y su misericordia siempre llega a tiempo. No antes, no después, a tiempo. El mensaje espiritual es profundo. Aunque Ibrahim se alejaba físicamente, Alá nunca se alejó de Hajar e Ismail. Aunque Hajar corría en vano a ojos humanos, Alá ya había preparado la fuente bajo sus pies. Aunque tú hoy no entiendas el porqué de tu dolor, Alá ya ha preparado una salida que, cuando aparezca, será perfecta. Y en ese momento comprenderás que nada fue inútil, que cada lágrima fue contada, que cada súplica fue escuchada. Detente un instante y reflexiona. ¿Podría ser que tu desierto actual sea el escenario de tu Zamzam? Que lo que hoy parece estéril sea, en verdad, la tierra donde brotará un manantial que transformará no solo tu vida, sino la de otros a tu alrededor. Muchas veces nos convencemos de que nuestras pruebas son castigos, pero ¿y si en realidad son semillas de misericordia? ¿Y si lo que llamas vacío es en realidad un espacio que Alá está preparando para llenarlo de bendiciones inesperadas? El Corán nos recuerda una y otra vez: Alá no carga a nadie más allá de su capacidad. Surah Al-Baqarah 2, 286. Esta promesa está viva en la historia de Ibrahim. Alá sabía que Ibrahim podía soportar la prueba, que Hajar tenía la fortaleza para correr, que Ismail sería protegido bajo su cuidado. Y Alá sabe también que tú puedes enfrentar lo que vives. Si fuera demasiado, no lo habrías recibido. Esa certeza debe convertirse en tu refugio. No ignores esta verdad. La confianza en Alá no elimina el dolor, pero transforma el dolor en propósito. La fe no suprime las lágrimas, pero convierte las lágrimas en súplicas que ascienden al cielo. El tawakkul no significa entenderlo todo, significa descansar en la convicción de que Alá no se equivoca. El sabr no es resignación pasiva, sino resistencia activa que abre la puerta a la misericordia. Escribe en los comentarios: confío en Alá, para que sea tu declaración pública de fe.
Permite que tu comentario sea no solo palabras en una pantalla, sino una proclamación de esperanza, un recordatorio para tu propio corazón y un testimonio para quienes lean después. Y si esta reflexión te ha tocado, deja tu like y compártela, porque alguien más puede estar corriendo entre sus propios Safa y Marwa sin saber que Alá ya tiene preparado su Zamzam. Tu acción puede ser el medio por el cual esa persona encuentre alivio y luz en medio de su oscuridad. Cada paso que das en tu búsqueda de paz es registrado. Cada momento en que eliges levantar las manos en súplica en lugar de rendirte a la desesperación es contado. No estás solo en tu desierto. Igual que Ibrahim, igual que Hajar, igual que Ismail, tú estás bajo la mirada amorosa de Allah. Y lo que hoy duele, mañana será recuerdo de fortaleza. Lo que hoy se siente como abandono, mañana será testimonio de su cercanía. Así que guarda esta enseñanza en tu corazón. No todo dolor necesita explicación inmediata, porque la explicación más grande es confiar en Él, conocedor de lo oculto. Ibrahim no entendía completamente, pero obedeció. Hajar no veía la solución, pero corrió. Tú quizás no veas la salida todavía, pero confía, porque Allah promete, en verdad, con la dificultad viene la facilidad. Sura Ash-Shar 94, sec. Y la promesa de Allah nunca falla. Lo que viene después es aún más poderoso, porque no se trata solo de escuchar, sino de responder. No se trata solo de entender, sino de rendirse en súplica. No se trata solo de reflexionar, sino de transformar tu silencio en palabras dirigidas al cielo. Prepárate, porque lo que vamos a hacer juntos es abrir nuestros corazones, elevar nuestras manos y suplicar al único que tiene poder para cambiar nuestra tristeza en paz, nuestra debilidad en fortaleza y nuestro desierto en fuente de vida. Si has llegado hasta aquí, es porque tu corazón ha estado buscando respuestas que el mundo no ha podido darte, y porque Allah, en su infinita misericordia, quiso que escucharas estas palabras. Lo que compartimos a lo largo de este viaje no fueron simples relatos, fueron recordatorios vivos de que la ansiedad, el miedo, la soledad, la culpa y el dolor no son señales de abandono, sino escenarios donde la misericordia de Allah se manifiesta de maneras ocultas. El Corán nos mostró que detrás de cada lágrima existe un propósito, que con cada herida llega una curación y que cada oscuridad está destinada a dar paso a la luz. En verdad, con la dificultad viene la facilidad. 94:6. Esa no es solo para memorizar, es una promesa que debes grabar en tu corazón. Cierra los ojos un instante y reconoce algo. No es casualidad que estés escuchando esto. No es casualidad que hayas permanecido hasta el final. Esto significa que Allah está trabajando en tu interior, respondiendo súplicas que quizás ni siquiera fuiste capaz de pronunciar en voz alta. Cada palabra que oíste fue una invitación a descansar en su decreto, a confiar en su sabiduría, a abrazar el sabr y a vivir con tawakkul, la certeza de que Él nunca abandona a sus siervos. Y ahora quiero invitarte a un momento que puede marcar un antes y un después en tu vida. Prepárate espiritualmente, respira hondo, eleva tus manos, abre tu corazón y permite que tu alma se rinda en completa confianza. Este es el instante de hablar directamente con aquel que conoce tus secretos más ocultos, tus miedos más profundos y tus deseos más sinceros. Oh Allah, tú que eres la luz en medio de la oscuridad, el refugio en medio de la tormenta y la esperanza en medio del desierto, pedimos que alivies la ansiedad que oprime los corazones de quienes escuchan estas palabras. Oh Allah, fortalece nuestro saber. Haznos pacientes en las pruebas y agradecidos en los momentos de alivio. Oh Allah, enséñanos a confiar en ti incluso cuando no entendemos tu plan, y concédenos la paz que el mundo no puede dar. Oh Allah,
Limpia nuestros corazones de la culpa, cúralos de la tristeza, protégelos de la desesperanza y llénalos de tu misericordia. Si estás escuchando esto, repite en tu interior: confío en ti, Alá, y dejo mi dolor en tus manos. Confío en que tú eres suficiente para mí. Confío en que ningún desierto es eterno, porque tu promesa es más fuerte que mi miedo. Escribe en los comentarios: confío en Alá, para que sea tu declaración pública de fe. Comparte este video con alguien que sabes que está sufriendo, porque difundir un recordatorio del Corán puede ser tu sadaqah jariyah, una caridad que seguirá dando frutos incluso después de ti. Suscríbete al canal, porque aquí siempre encontrarás apoyo espiritual, inspiración del Corán y recordatorios que fortalecerán tu fe. Y no te vayas sin escuchar lo que viene después. Si esta palabra tocó tu corazón, lo que vas a descubrir en el próximo video puede cambiar aún más tu vida. No cierres esta ventana, porque lo que está por aparecer puede ser exactamente lo que pediste en tus oraciones más sinceras. Recuerda siempre: en verdad, con la dificultad, facilidad. 94.6. Aférrate a esta promesa, porque con ella Alá está sellando en tu corazón que no importa cuán largo sea el desierto, el agua de Zamzam siempre brota para quien espera con paciencia.